y en el tiempo, pero prescindimos de la descripción causal. El uso de un dispositivo experimental para hacer una de las descripciones excluye la posibilidad de usar otro dispositivo simultáneamente para hacer la otra, como en la física clásica. Por esta razón, Bohr asociará la descripción complementaria espaciotemporal y dinámica o causal a las nociones de partícula y onda, afirmando que estas dos categorías aparecerán en el comportamiento de los fenómenos físicos alternativamente, evitando los inconvenientes de las nociones clásicas. De acuerdo con esta descripción, todos los hechos sobre la luz y la materia pueden ser explicados en términos de uno de estos dos conceptos, pero no de los dos simultáneamente, dado que tienen propiedades excluyentes. Algunos sucesos se explican haciendo uso de la noción de partícula y otros de la de onda, dependiendo de su contexto experimental, es decir, del instrumento de medida que se ha de usar en la medición. La luz puede ser onda o partícula dependiendo del dispositivo experimental elegido. Igualmente ocurre con la materia. La inevitable interacción citada establece un límite a la posibilidad de hablar del comportamiento de los objetos independiente de los medios de observación, debido a que la interacción entre objeto y aparato no puede ser despreciada. Por tanto, la explicación de un fenómeno atómico requiere de una descripción completa del montaje experimental, y de este montaje depende el comportamiento corpuscular u ondulatorio del fenómeno. Esta situación se expresa cuantitativamente en las relaciones de indeterminación de Heisenberg, las cuales se establecen un límite recíproco, tanto teórico como experimental, para fijar variables cinemáticas, espacio-tiempo y dinámicas, momento-energía, simultáneamente en un estado físico. Es decir, expresa tanto las posibilidades de definición como de observación de dichas variables. Bohr, 1988. Como consecuencia, ningún conocimiento en física cuántica puede ser interpretado como una propiedad independiente del fenómeno. En palabras de Bohr, el postulado cuántico implica que toda observación de los fenómenos atómicos lleva aparejada una interacción con el aparato de observación que no puede ser despreciada. Por consiguiente, no puede adscribirse una realidad independiente en el sentido físico ordinario, ni a los fenómenos ni a los instrumentos de observación. Después de todo, el concepto de observación es arbitrario en la medida en que depende de qué objetos se incluyan en el sistema que se observa. Las cursivas son del autor. De acuerdo con esto, podemos concluir que Bohr redefine las categorías de observación, fenómeno y realidad en el marco de la descripción cuántica, ya que el fenómeno cuántico está constituido por la relación entre objeto y aparato. Asimismo, debido a que observar un objeto atómico implica la imposibilidad de usar los principios de conservación,
el uso de este principio para predecir un estado futuro del sistema solo puede hacerse con predicciones estadísticas. Solo pueden predecir los estados posibles del sistema con su probabilidad asociada. La barrera que separa al observador del objeto es necesaria para evitar contradicciones y la acción del medio de observación sobre el objeto observado es inevitable. Estas barreras es la raíz del carácter estadístico de las descripciones, Heisenberg, 1962, de tal forma que la probabilidad calculada para un estado del sistema se relaciona con la realidad de éste a través de la medida realizada para determinar una propiedad. Dicho brevemente, las distintas posibilidades de un estado devienen en una realidad empírica en el momento de la medición. Por ello, Heisenberg y Bohr afirmarán que no se puede hablar de ninguna propiedad definida antes de la realización para la medición. Está claro que el carácter probabilista de la función de onda y los resultados estadísticos hacen que el concepto de causalidad en el sentido determinista sea alterado respecto de la física clásica. La incertidumbre inherente a la teoría nos impide conocer un acontecimiento anterior a otro con exactitud. Por tanto, dicha causalidad es uno de los conceptos que se consideran idealizaciones de la física clásica y que no tienen validez en el contexto cuántico. De igual forma, un concepto de objetividad ha sido redefinido, pues la dependencia del contexto experimental para poder definir las propiedades del sistema impide una formulación de esta, como en el caso clásico, independiente del proceso de medida y del observador. Pero, de acuerdo con Bohr, no se trata de que la teoría contiene rasgos subjetivos que describa una experiencia privada de los sujetos. Los estados cuánticos se definen como una relación entre aparato y sistema que, dependiendo de su configuración, determinará el comportamiento que se observe. Se trata de una hipótesis objetiva requerida por el formalismo, donde el estado físico del sistema está definido por una relación más que por una propiedad. Bohr, 1964. Esta interpretación sobre los fenómenos cuánticos, a pesar del éxito que tuvo para resolver los problemas conceptuales, nunca ha dejado de ser polémica, ya que reconfigura profundamente algunos de los supuestos más asentados en la cultura sobre la realidad física y sobre las relaciones epistémicas básicas en cualquier investigación empírica, como la relación entre objeto y sujeto o el estatus de las explicaciones causales en el mundo. Ahora bien, una vez elaborada la interpretación, Bohr, 1964, va a sugerir en algunos artículos posteriores una analogía entre rasgos de la teoría cuántica y las leyes de la psicología. En sus palabras, comillas, es un
Es a buen seguro legítimo esperar que las enseñanzas sacadas del estudio de los problemas de la física, la naturaleza más sencilla, nos ayudarán también a obtener una visión de conjunto de los problemas más profundos de la psicología. Cierre de comillas. El físico danés conecta el análisis de los fenómenos atómicos con el problema de la observación en psicología. El problema de distinguir los fenómenos mismos de su percepción, sin embargo, no se trata de una relación directa, sino de una analogía epistémica común a ambos campos. Se trata de una situación general que condiciona tanto a la física como a la psicología. Precisamente en la psicología se muestra prototípicamente la dificultad de la relación entre objeto y sujeto, puesto que el objeto de observación es el propio sujeto. La explicación de la mente como observadores independientes es muy difícil, afirma Bohr. Sin embargo, es posible en ella obtener descripciones objetivas, esto es, medios lógicos para ordenar la experiencia. Repetimos este párrafo. Precisamente en la psicología se muestra prototípicamente la dificultad de la relación entre objeto y sujeto, puesto que el objeto de observación es el propio sujeto. La explicación de la mente como observadores independientes es muy difícil, afirma Bohr. Sin embargo, es posible en ella obtener descripciones objetivas, esto es, medios lógicos para ordenar la experiencia. Esta situación epistémica que se ha evidenciado recientemente en la física ya estaba manifiesta en la psicología, por lo que la comunicación psicológica posee ya desde uso de caracteres aparentemente contradictorios que se refieren a aspectos igualmente importantes de la conciencia humana. Presenta una analogía notable con nuestra situación en física atómica, donde los fenómenos complementarios exigen para su definición diferentes conceptos elementales. De hecho, Bohr establece una relación complementaria entre pensamiento y sentimiento, o entre instinto y razón, en un sentido análogo al de la física, ambos necesarios pero mutuamente excluyentes. El físico danés llegó incluso a hacer una analogía, si bien de pasada, entre la ambigüedad del concepto de subconsciente y la imposibilidad de una interpretación intuitiva del formalismo cuántico. Bohr estaba seguro de que la complementariedad iba más allá de la física y era básica en múltiples aspectos de la vida, donde los pares complementarios juegan un papel clave, aunque también advirtió del límite de estas analogías para evitar interpretaciones erróneas y fuera de contexto. Nunca aclaró dónde se encontraba dicho límite. El psicólogo y el físico, física y psicología. No solo los físicos hicieron interpretaciones y analogías
sobre las consecuencias de la nueva teoría física para disciplinas como la biología o la psicología, sino que